continuando con el consultorio de la buena vida, llegó el momento de hablar de las grasas. Buenas o malas, buenas versus malas. ¿Qué hay de cierto con el mundo de las grasas? De eso se va a encargar, de aclarar eso se va a encargar nuestra invitada Marita Parodi, a quien le damos la bienvenida. Hola Marita, ¿cómo estás? Hola Pepe, Bienvenida gracias por invitarme. Al consultorio. Gracias por estar con nosotros. ¿Las grasas son buenas o malas? Si tendría que darte una respuesta, sería buenas, Ya. ¿no es cierto? Porque las grasas son necesarias para el cuerpo, tienen funciones Si fundamentales. no ubicarían al 30% lo que debemos comer al día, ¿no? Por supuesto, tú sabes que soportan algunos órganos, guardan la energía, son precursores de hormonas, de las hormonas sexuales, del cortisol. El colesterol también tan criticado, tiene funciones importantísimas en el cuerpo. Todas las hormonas se derivan del colesterol. Claro que sí, el cortisol, o sea, hay una serie de funciones. Las grasas forman parte de todas las membranas celulares de nuestro cuerpo y en el cerebro la gran cantidad de composición cerebral es grasa, ¿no? Claro que sí, la bicapa lipídica famosa de todas las células es pura grasa, entonces la grasa es necesaria para el cuerpo, pero claro, hay grasas malas también y hay grasas que nos juegan en contra de la salud. Es cierto, hay un tipo de grasa o un estado propio de la grasa que sí es dañino y son las famosas grasas trans, ¿no? Sobre todo las hidrogenadas, ¿no? Pero que ya no es una cuestión propia de la grasa, sino es un proceso a través del cual. Así es. ¿Hay grasas que en su estado natural son trans también, Marita? Hay una pequeña cantidad, muy poquita. Sí, la leche tiene un porcentaje muy bajo de grasas trans, pero eso es importante para producir inclusive precursores de omega, ¿no? Así es, pero eso es muy poquito. Digamos, lo criticable estaría, uno, en comer demasiada grasa en general, pasarnos de las grasas saturadas, que se pueden comer pero en cierta medida, las grasas saturadas, la mantequilla, las grasas de las carnes, qué sé yo, y hay algunas, digamos que hay en mayor proporción en los embutidos, en ciertas cosas, que se pueden comer pero en cantidades moderadas, ¿no? Inclusive hay un requerimiento que dice que no sean más del 10% de las calorías totales del día. Y bueno, hay las famosas grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas que son muy beneficiosas para la salud. Y que son precisamente las que tenemos que consumir en nuestra dieta porque nosotros no tenemos forma de producirlas, esas son las esenciales. Sí, mira, o sea, dentro de las monoinsaturadas, poliinsaturadas, hay algunas que son esenciales, que son solamente dos, que es el ácido alfa-linolénico, que es un omega 3, y el linoleico, que es un omega 6, porque estos dos ácidos grasos que no producimos son los que luego van a dar origen a los famosos eicosanoides que, digamos, tienen una función en el cuerpo de las prostaglandinas que controlan la inflamación, la trombosis, una serie de factores ya relacionados puntualmente a la salud, ¿no? ¿Cómo no? Ahora, las grasas saturadas. Cuando hablamos de grasas saturadas, automáticamente pensamos en grasas de origen animal y cuando hablamos de grasas de origen animal, automáticamente pensamos en colesterol. ¿Alguna otra grasa saturada con la que debamos tener contacto y saber que existe? Bueno, grasa saturada es la mantequilla, grasa saturada es el coco que ahora se está usando para... Sí, aceite de coco está de moda, ¿no? Es una grasa saturada que si se usa la indicación en las medidas indicadas puede ser favorable porque tiene otras ventajas por el tipo de ácido graso que contiene, que es de cadena media. Grasas saturadas hay en las carnes, como bien has dicho tú, pero una cantidad moderada está permitido consumir en la dieta, ¿no? Ahora nos vas a contar en gramos más o menos cuánto equivaldría en porciones, en medidas este consumo. Tenemos una llamada de Carmela. Sí, gracias. ¿Cómo estás, Carmela? Buenos días. Doctor, buenos días. Felicitaciones por su programa. Muchísimas gracias, Carmelita. Si una persona que tiene hígado graso puede consumir pecanas, almendras, las frutas secas, ¿y en qué cantidad? Ok, Carmela, muchísimas gracias. Carmela, el hígado graso no es por comer grasas únicamente, ¿ah? No necesariamente. Habría que conocer más el caso. ¿Cómo no? Pero en términos generales, sí podríamos consumir y sería una buena fuente de grasas porque los oleaginosas tienen fibra, tienen omega 3, tienen omega 6 y son una fuente de grasas insaturadas por lo general. O sea, dentro de las grasas, para su caso, sí sería de las mejores, siempre y cuando no hayan otras condiciones, pues, ¿no? Como que la vesícula, otras cosas que se hayan asociado, pero en principio sí sería una buena grasa. Ya. Ahora, hablemos de cantidades. Cuando nosotros decimos
¿cómo debemos distribuir nuestros nutrientes? Bueno, 50-60% carbohidratos, 30% grasas, la Así otra es. diferencia en proteínas, y te das cuenta pues que el consumo de proteínas proporcionalmente con respecto a los carbohidratos en las grasas siempre es menor, ¿no? Lo que más consumimos son carbohidratos, ahí Así vienen las es. grasas en un intermedio. Así es. Pero ese 30% de grasas, ¿a cuántos gramos de grasa estamos equivalados? Y de esa grasa, ¿cuánta tiene que ser saturada y cuánta no saturada? Mira, lo que pasa es que en principio habría que ver... ¿Cuál es un consumo saludable de grasa, Mira. Marita? Ayúdanos, por favor. Hay grasas buenas y a mí, digamos, lo que yo me parece más importante considerar es el consumo de pescados, por Ya. ejemplo, porque ahí viene una grasa, pero viene asociada a proteína también y a vitaminas que son importantes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Carmela o de una señora, digamos, de un peso promedio de 60 kilos, digamos, Ya. ¿no? Entonces, digamos, ella podría comer en el almuerzo, si va a comer una porción moderada de pescado, que puede ser trucha, puede ser salmón, puede ser atún, puede ser bonito, puede ser jurel, depende, ¿no?, de la forma de prepararlo. Una porción que no pase de 100 gramos, por ejemplo, ahí estaríamos cubriendo la proteína y la grasa para el mediodía tranquilamente, ¿no? En la mañana, por ejemplo, si podría comer ella un huevo, la yema del huevo también nos proporciona una buena fuente de grasa. Digamos que un snack de la tarde pueda comer unas 5 o 6 nueces, que son las que, de las oleaginosas, son las que mejores proporciones de ácidos grasos esenciales tiene. Y bueno, en la noche quizá ya no consumimos mucho grasa, habría que saber la edad del paciente, pero podría haber un pedacito de palta de repente con alguna tostadita. Habría que ver, digamos, toda la dieta en conjunto para poder estimar la cantidad exacta, ¿no?, según el paciente. ¿Qué personas sí deberían restringir sus consumos de grasas en la dieta? Por ejemplo, una persona que tiene problemas de vesícula, tiene poca tolerancia a la grasa, entonces tiene que controlar la grasa de todas maneras. Quien tiene una gastritis aguda, por ejemplo, tampoco puede comer grasa. Así Entonces, es. hay estados en los que sí hay que controlar la grasa. Si uno ha tenido una infección estomacal reciente y tiene que tener alimentos de fácil digestión, en ese momento hay que controlarla, pero en general la grasa es parte fundamental de la dieta. ¿Qué son las grasas hidrogenadas y por qué han causado tanta controversia? ¿Por qué la industria alimentaria algún buen día se le ocurrió hidrogenar las grasas para lograr ciertos beneficios o propiedades en el producto que se vendía? ¿Cuál es el daño, el potencial riesgo para la salud del consumo de grasas hidrogenadas, Marita? En realidad digamos, la práctica de hidrogenar las grasas, que ya tiene varios años, es para lograr que los alimentos que las contengan tengan mucho más duración en el almacén, digamos, duren mucho más, tengan tiempo de vida mayor, ¿correcto? Y además, por sus características propias, son mejores para lograr, digamos, galletas, pasteles, queques, todo ese tipo de cosas. Con las grasas, cuando han sido hidrogenadas, tienen mucho mejor resultado en la industria, ¿no? Pero claro, a la hora de hidrogenar las grasas se producen las famosas grasas trans. Y sí, claro que son perjudiciales para la salud, porque entre otras cosas nos alteran los niveles de colesterol, por ejemplo, elevan el colesterol malo, el Oxidan, LDL. ¿no? Nos oxidan Exacto, mucho, ¿no? Exacto, vienen oxidadas. Porque generalmente son grasas insaturadas que las saturan y las hidrogenan, ¿no? ¿Todavía se utilizan en la industria alimentaria? Sí, sí. Los consumidores deberían saber reconocer un producto. ¿Hay un porcentaje máximo permitido de consumo? Mira, sí se utiliza, pero lamentablemente en las etiquetas se exige que solamente figure grasas trans si hay más de 0.5 en el producto. Ya. ¿Ok? Por O eso sea, hay que... si de 100 gramos de un paquete de algo hay más de 0.5%, Va a figurar. O sea, digamos, hay más de 500 miligramos. Solo ahí Tiene que figuraría, figurar. pero entonces hay que mirar los ingredientes, porque los ingredientes sí está obligado que diga. Y ahí va a decir grasa parcialmente hidrogenada o hidrogenada. ¿Es lo cualquiera, mismo? Sí, A la larga es lo mismo, parcialmente hidrogenado sí, que hidrogenado. Sí, es básicamente lo Ya, mismo. pero supuestamente, así diga en el disgregado, parcialmente hidrogenada o hidrogenada, ese menos de 0.5% se supone que es un consumo, un margen seguro. De alguna manera, No, si no estaría porque- obligado. No, porque la industria achica la porción a veces para que no llegue a tener la cantidad, Ah, ¿cómo ¿entiendes? no? Bueno, Entonces, puede ser. yo creo que hay que considerarlo. No quiere decir que no podamos comer nada de algo que tenga grasas hidrogenadas, pero no debería ser más del 1% de las calorías del día. Entonces, hay que cuidarlo, o sea, hay que mirar. Si uno ya comió un paquete de galletas con grasas hidrogenadas, Así no te es. vas a comer un ¿Cómo donut no? en la tarde. Evidentemente. Tenemos una misión en el consultorio de La Buena Vida y tú lo sabes y eres Sí. parte de este equipo que trata de ayudar a la gente a tomar decisiones sobre la salud, pero también a darle la información necesaria
para que tome buenas decisiones y no se deje engañar por cuentos chinos o cebos de culebra. Yo no sé hasta qué punto esto sea cuento chino o cebo de culebra, pero tenemos una consulta en Facebook que hace referencia a algo, al famoso té quemador de grasas. Ajá. ¿Qué opina sobre los té quemadores de grasa Gloria Rivas? Gloria quiere saber si existen los té quemadores. ¿Hay algo que puede hacernos quemar las grasas además del ejercicio? El ejercicio es lo que te iba a decir. Por eso, el ejercicio es lo que el hace único quemar té las que quema grasas. grasas es te levantas temprano, te Y pones las tus zapatillas y te vas a sales correr. Ya, Yo perfecto. verdaderamente no creo que verdaderamente hay algo que haga quemar la grasa, Ya. ¿no? El ejercicio, como dices tú. No creo. Y de hecho te hago esta pregunta porque tú vas a ver un montón de bebidas que carnitina, que es quemadora de grasa, en los gimnasios te venden quemadores de grasa, he visto cosas hasta esotéricas, pero en realidad el mejor quemador de grasa entonces es el ejercicio. Claro, porque inclusive la carnitina es una molécula muy grande para que pase completa. Para que podamos digerirla, ¿no? Claro, tendría que ponerte la intravenosa Ok. Perfecto. para que funcione. Recomendaciones finales. Es bueno entonces comer en la justa medida las grasas. Es bueno comer en la Priorizar justa sobre medida. qué tipo de grasa, por favor, repítenos En los eso. niños es importantísimo la grasa. En los niños inclusive las grasas esenciales sería bueno darlas en forma de DHA o de EPA, que es lo que contienen los pescados. Los pescados oscuros, inclusive a veces no hay que gastar demasiado. Por ejemplo, se puede, en el caso de los niños, uno puede cocer al vapor jurel, caballa, la desmenuza para que no haya ninguna... Al horno. Y para que no haya ninguna espinita en el niño, la desmenuzas como si fuera un atuncito de lata, que Así tampoco hay que dejarlo de lado porque también no? nos Claro que sirve. sí, es extraordinario. Y digamos al niño se lo puedes dar con un poquito de salsa blanca, se lo puedes dar con un poquito de palta, los adultos mayores también, el DHA y el EPA es la forma ya más larga, digamos, de los ácidos grasos esenciales, del omega 3, y que normalmente una persona más joven puede elongar el ácido graso que está en la linaza, que es un omega 3 bueno, lo podemos elongar y convertirlo en un ácido DHA o EPA. Pero los adultos mayores o los niños es mejor dárselo ya en la forma lista para que lo utilicen y sobre todo en el cerebro de los niños es muy importante el DHA y el EPA. Correcto. Marita, ha sido un placer verte en el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido Marita Parodi, nutricionista, hablando sobre las grasas buenas y las grasas malas. Nos vamos a una pausa y volvemos con la última parte del consultorio de la buena vida.